¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy pero muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a QR. Estamos en vivo en Bravo TV hasta las 12. Bueno, hoy decidimos comenzar con esta imagen, con una ensalada de papa y huevo. ¿Saben por qué? Porque hoy, exactamente hoy, hace un año, un grupo de 87 legisladores y legisladoras llegaban a Olivos a comer un asado, a celebrar haber podido sostener un veto del gobierno del presidente Javier Milei en contra de una mejora de jubilaciones. ¿Se acuerdan? El asado para los y las 87 héroes. Ese plato lo llevaba Damián Arabia, recuerdo perfectamente porque se hablaba también sobre cómo cada uno se pagaba su comida, etcétera, etcétera. Damián Arabia, expulsado del PRO, está haciendo el psicotécnico todavía para entrar a la Libertad Avanza, pero fue gran protagonista y lo sigue siendo, digamos, ¿no? Del acompañamiento al gobierno de extrapartidarios por ahora. Arrancamos así porque hoy faltaron 27 para esos 87, que estarán cenando esos 27 diputados y diputadas en esta jornada, en esta noche. Nos vamos a ocupar de eso dentro de un rato. Porque lo primero que hay que decir es que es un día de celebración. Es un día histórico para la política. Histórico para la política. Y es un día de una derrota muy compleja para el gobierno de Javier Milei. Vamos a darles algunas postales o algunas claves de análisis que vamos a ir desarrollando a lo largo del programa de una jornada, insisto, histórica para la política y de una derrota compleja para el gobierno de Milei. Detengámonos en lo que nos parece, insisto, lo más importante. Esto que tengo de fondo, esto que se repite por tercera vez, aquella primera movilización por el financiamiento universitario, que ya la primera fue histórica, fue muy masiva, y ya esa primera movilización también fue punto de acumulación de resistencia a las políticas de ajuste de Milei. La segunda, más todavía. Y la tercera llega en un momento muy distinto, en un momento donde, insisto, lo que hay que celebrar es la coherencia en la calle y la coherencia de algunos sectores de la política dentro del Palacio, dentro del Congreso Nacional. Podríamos hacer nombres propios, no tiene mucho sentido, pero está claro cuáles son los espacios de la política que desde que comenzó el gobierno de Milei vienen sosteniendo lo mismo y defendiendo lo mismo y denunciando que son políticas de ajuste criminales que afectan a colectivos de nuestra comunidad, de la sociedad argentina, muy vulnerados históricamente, aún más vulnerados con la motosierra, que vienen diciendo desde el arranque que la casta tiene PAMI o que el peso del ajuste recae sobre estos sectores, jubilaciones, todo el sector público y dentro del sector público, por supuesto, salud, educación, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hay que celebrar? Bueno, hay que celebrar que la política, si vemos bien la escena, si vemos bien todo lo que ha ocurrido en estos meses, en este año, ya más de año y medio, de gobierno de Milei, hay una coherencia sostenida que le devuelve a la política su verdadero sentido, que es la representación de los intereses de los sectores que votaron esa representación política. Pues hay otros que están muy de acuerdo con este nivel de ajuste. Insisto, vamos a hablar de eso en un rato nada más. Pero hay sectores que fueron votados para defender en el Congreso, contrapeso del Poder Ejecutivo, determinado tipo de intereses. Y eso se mantuvo y hoy rinde sus frutos. Esa es la coherencia del Palacio, pero hay coherencia en la calle, de sectores que nunca abandonaron la calle. En momentos en que se decía que las nuevas avenidas, que las nuevas plazas, que las nuevas militancias solo estaban e importaban en lo digital, ahí había hombres y mujeres de todas las edades, de todos los credos, de todas las clases y sobre todo de todas las pertenencias políticas que se fueron juntando una y otra vez, poniendo el cuerpo, sosteniendo eso que defendían y que les parecía injusto perderlo. Derechos de una enorme cantidad de colectivos, insisto, y sobre todo sectores muy vulnerados. En QR no decimos vulnerables, decimos vulnerados, porque los sectores no se vuelven o no se los vulneran solos por una condición de nacimiento. Hay políticas públicas que expulsan a ciertos sectores del sistema, que les hacen mal, que le quitan derechos, que les hacen vivir peor.
Entonces son vulnerados, no son vulnerables. Entonces hoy, otra vez, es un día de profunda celebración. Por eso van a ver algarabía, aunque hoy no cambió nada. Todavía falta medio rechazo o el rechazo del Senado a la ley de emergencia pediátrica y a la ley de financiamiento universitario. Pero hay alegría porque la alegría está en que hay una esperanza, en que luchar tiene sentido y que hay un sector de la política que responde. Hay que cuidar mucho ese vínculo, hay que cuidar mucho ese puente reconstruido. No hay que malograrlo, porque cuando se malogra ese puente, es cierto, nos entra la duda, che, ¿tendrá sentido ir a la movilización? ¿Tendrá sentido participar? ¿Tendrá sentido dar una discusión colectiva? ¿Lo colectivo tendrá sentido? ¿Lo comunitario tendrá sentido? ¿Habrá respuesta de la política o la política está en cualquiera y solo es oportunista? Bueno, hoy se celebra que eso es equivocado. Que la política es una herramienta para transformar nuestra realidad y que la lucha colectiva tiene sentido. Vale. Modifica las cosas, mueve montañas. Se puede ganar, se puede perder, pero aquí estamos. Y no pasó tanto tiempo, ¿eh? Ojo, lo que pasa es que, claro, en tiempo de sufrir es un montón, en tiempo de perder derechos es un montón, pero no pasó tanto tiempo en que se logran estos triunfos y que ese vínculo entre la política y la calle respira, saca la cabeza del agua y respira. Otro dato importante de la jornada, otra clave de lectura, insisto, es la derrota muy compleja de un gobierno que viene recibiendo cachetazo tras cachetazo de la política. Es un gobierno que si la política le va bien, al gobierno le va mal. Y si al gobierno le va bien, a la política le va mal, ¿no? Porque, recordemos, un presidente que asume de espalda al Congreso. Es un gobierno que asume, un presidente que asume y que dice que cuanto más apoyo tiene una ley del Congreso, peor es para la Argentina. Es decir, que cuanto menos funciona la democracia, más a favor para su proyecto dogmático. Dijo Felipe Solá, no es un método el de Milei, es una religión. Y eso necesita otro abordaje. Necesita otro abordaje. Está en un momento muy complejo porque enseguida con Guido Bambini vamos a hablar sobre la tensión cambiaria. Hoy hablaba con Matías Batista hace un rato, el analista financiero, y decía, bueno, llegó el día D. Ese día que los mercados estaban temiendo, que todos sabíamos que llegaba, pero que cuando llegara iba a ser un verdadero problema. El techo de la banda y la intervención del Banco Central para tratar de bajar eso. Y la pregunta inmediata, ¿cuántos dólares le queda al Banco Central para poder intervenir en esta situación? Alguien dijo tic-tac hace algunas horas. Es interesante en términos de se dio vuelta el reloj de arena y todos lo vemos, en términos políticos, en términos económicos y también en términos financieros. Hay otro elemento a tener en cuenta, que también es interesante, que es ese grupo de representación política, ese grupo de diputados y diputadas, legisladores y legisladoras que responden a ciertos gobernadores que fueron muy oscilantes con el gobierno. Que en el momento de, por más que todo estaba claro sobre quién iba a recaer el ajuste, decidieron entregarle a un personaje como Milei, a un gobierno de estas características, decidieron entregarle herramientas, gobernabilidad, votaron consecutivamente en el Congreso lo que el gobierno necesitaba, aún a sabiendas del daño que provocaba, pero claro, parece que se dejan llevar por dos cosas. Primero, porque tan mal no les sienta el ajuste. Hay algunos sectores a los que no están tan en desacuerdo con las políticas de regulación, con el achique del Estado, con una idea de equilibrio fiscal que dista mucho de la discusión que verdaderamente tiene que tener el centro de la escena. No estamos discutiendo un punto 2 del presupuesto, no estamos discutiendo el equilibrio fiscal, estamos discutiendo una manera de entender cómo se recaudan o cómo se junta riqueza en la Argentina y cómo se reparte. En esa discusión hay muchos que no están tan en desacuerdo con lo que hace el gobierno, pero algo cambió. Y lo que parece haber cambiado es el acompañamiento de un sector muy importante de la población a la política de ajuste, que en algún momento quizás se convenció con que había que sufrir para poder salir de esta situación. Muy enojados con la política, por eso es importante la recuperación del vínculo con la política, porque entonces es más difícil que entre la idea de que sufrir tiene algún sentido, o que el sufrimiento de los sectores más vulnerados de nuestra sociedad tenía alguna razón de ser para poder llegar en camino al paraíso.
Eso también se rompió en este tiempo. Nos podemos preguntar, ¿es lo económico? ¿Es que nunca terminó de aparecer esa mejora? ¿Tiene que ver con las denuncias por corrupción? Y entonces entró muy fuerte, o por lo menos es muy verosímil que hay un esquema de recaudación ilegal y que Milei entonces no era lo que decía ser, que venía de otro lado, que venía, que era un candidato extrapolítico, que era un personaje que venía a hacer las cosas de otra manera. Se rompe eso, entonces ya nada tiene sentido. Es como un castillo de cartas. Cuando se cae uno, se cae todo. ¿Se acuerdan cuántas veces hablamos en QR ya el año pasado en otro canal y les decíamos, ojo, porque todo lo que a Milei ahora parece agrandarlo, en algún momento alguna cuenta va? Y entonces, por ejemplo, todas las apelaciones de violencia verbal con la que Milei se refiere a todo aquel que piense distinto, en algún momento lo hacía parecer más fuerte, pero hoy lo muestra en su debilidad. Y todas las cuentas empiezan a sumar. Entonces al presidente lo quieren presentar un poco más moderado. Y todos parece que van a responder a ese mandato. Es que lo que se rompió es algo que no es que el presidente tenga que ser moderado. El presidente, si quiere, puede seguir siendo el violento de siempre. Lo que está reclamando la sociedad es que cambie el modelo económico, que cambie sus prioridades. Eso es lo que se está pidiendo y eso es lo que el gobierno no va a cambiar. Y por eso entra en un callejón sin salida, porque o se defrauda a sí mismo y queda como un meme, o sigue por este camino y ya tiene el rechazo de la sociedad, tiene el rechazo de los sectores de la política que lo acompañaba, tiene el rechazo del mercado. Es muy compleja, por eso es tan dura otra vez la derrota de hoy. Bueno, por eso hoy, hace un rato nada más, la sesión tenía que seguir. Iba a 4-0 el partido, 0-4 para el gobierno. Y en un momento se la vieron muy peluda y abandonaron. El gobierno abandonó la pelea hoy en el Congreso, pateó para adelante otras discusiones. De Loredo, lo vamos a repasar, De Loredo en un momento dijo, miren, la verdad, ¿por qué no pasamos para otro día todas estas discusiones? Porque si el gobierno sigue perdiendo, en algún momento va a ser un problema institucional. Muy llamativa la lectura de algunos sectores de la política que el funcionamiento del Congreso atenta contra las instituciones. Ahora, un presidente que vuelve normal que el Congreso tenga que no solamente generar una mayoría para votar una ley, sino que tenga que votarla 2 veces y la segunda con 2/3, eso sí es un respeto institucional. Bueno, muy llamativa la situación, muy llamativa la escena. ¿Es un instrumento válido? Sí. Lo que pasa es que si eso se vuelve normal, algo está funcionando de una manera que no corresponde. Una última cuestión. En la producción dicen, Caruso dice un par de cositas rápidas y nunca lo de, ya lo sé. Ahí vamos. Una última cuestión. Si no es hoy el momento, ¿cuándo? ¿No? Ustedes dirán, che, no es tan importante. Para nosotros sí. Un mensaje a todos esos formadores y formadoras de opinión que se muestran hoy conmovidos por lo que está pasando, ¿no? Hasta públicamente. Se angustian por las injusticias provocadas por este gobierno. Bueno, esto no va ni con ánimos de soberbia, es un pedido muy humilde. Y en pos de ser coherentes con lo que decimos, de seguir tratando de construir puentes. Ojalá sigan tirando de ese piolín y logren unir los puntos. Porque eso que hoy los angustia profundamente al punto de las lágrimas, eso tuvo un origen en algún momento. Y permítame decirles que la ceguera respecto de algunos nombres propios, de algunos espacios de la política con los que nunca querían tener nada que ver, les nubló la mirada. Es un árbol que les tapó el bosque respecto del análisis que merecían las políticas públicas que estaban en disputa y se llevaban adelante. Ojalá puedan, desde la emoción que le provoca a los jubilados y las jubiladas cada miércoles, desde la emoción que les provocan los laburantes del Garraham, los pibitos y las pibitas que no se pueden ir a atender para conocer su diagnóstico y tienen que demorarlo mucho, los docentes universitarios, los y las estudiantes. Ojalá que todo eso que los conmueve hoy hasta las lágrimas entiendan que viene de discusiones que se dieron hace mucho tiempo y que por haber estado discutiendo nombres propios nunca le prestamos mucha atención, porque ¿saben qué? No había otra manera, no había otra conclusión. Era obvio que se llegaba a esto y había que analizar solamente la función del Estado, la lógica de quitar derechos, la trampa muy profunda de
la discusión sobre los impuestos, del cepo, de las retenciones, toda esa carga de grieta que tuvieron esas discusiones y les impidió ver en aquel momento qué era lo que estaba ocurriendo de fondo, nos trajeron también hasta acá. No solamente, no son solo los medios, los formadores de opinión pública los responsables de esta situación. Es mucho más complejo, nada es tan binario. Pero en la construcción del sentido común, en la batalla cultural, en algún momento tuvieron la posibilidad de decir, pará, no me confundas con ella o con él. No me confundas con ese apellido. Déjame ver qué es lo que se está discutiendo. Es un gran momento para tratar de unir los puntos y ver qué nos da la imagen. Estamos ante una enorme posibilidad. Otra vez, una posibilidad de ser mejores. De después de esta experiencia tan traumática que significa algo tan violento gobernando los destinos de nuestro país, estamos otra vez ante nos la gestamos nosotros esa oportunidad, ¿eh? Otra vez de volver mejores. Arrancamos QR y me voy rápidamente a la mesa, le aviso al Dire que vamos a hacer una transición y quiero presentarles, y ahora van a hablar ellas y él, los grandes protagonistas no de esta jornada, de todo este tiempo. Los voy a presentar. Está Ana Valverde con nosotros, jubilada, Ricardo Manetti, decano de Filosofía y Letras de la UBA, Agostina Olivera, presidenta del Centro de Estudiantes de las Facultades Sociales, también de la UBA, y Norma Lezana, secretaria general de los laburantes del Hospital Garrahan. Muy buenas noches y gracias por estar acá. Gracias, Pablo, por la invitación. Perdón por la espera. No, por favor. Nos gusta más que el dulce de leche, el jugar algunas ideas. Bueno, antes de escucharlas y escucharte, quiero que compartamos y regalarles a ustedes también algo que viene siendo muy lindo de ver. Gran resumen de este tipo de movilizaciones que son los carteles que quienes se movilizan llevan, como para sintetizar un poco los mensajes. Vamos a ver algunos. Cuidado, animales sueltos. Me falta el 3% para recibirme. Un pueblo leído jamás será sometido. Villarruel Pichona de Videla. Bueno, algunos son bastante literales, ¿no? Viva la libertad de estudiar. Caputo el que no lee, que libertad tan rara... Bueno, no llego, perdón. Lo que llamás adoctrinamiento es pensamiento crítico. Recortar el presupuesto. Gracias a la educación pública. Con el 3% de la pastelera financiamos... Bueno, va rapidísimo, perdón. Sean eternos los derechos que supimos conseguir. Y así sucesivamente. Hay de todo y es extraordinario, ¿no? Lo que se logra en este tipo de mensajes. Cuando se nace pobre, estudiar es el mayor acto de rebeldía. Voy a arrancar por vos, Ana. ¿Cómo no? Buenas noches otra vez. Es cierto que esa ensalada de papa y huevo en su momento celebra algo que no se pudo recomponer, que es la mejora en jubilaciones. En la jubilación. Pero me imagino que estás contenta hoy también, porque además también te movilizaste. Sí, estoy contenta porque a pesar de que a nosotros los jubilados no nos apoyaron en decirle no al veto, somos solidarios con todos los sectores que luchan. Somos solidarios con la salud pública, con la educación, con los discapacitados, con los cuales los jubilados nos hemos movilizado todos estos días, miércoles anteriores. Sí. Y bueno, entonces, lógicamente, mis hijos fueron a la escuela pública, fueron a la universidad, a la UBA, entonces... ¿Vos fuiste a la universidad? Yo no, llegué a la secundaria nomás, también pública. Pero pudiste hacer que tus pibes sí. Sí. Trabajando ellos, por eso tardaron un poco más. Pero bueno, pero fueron. Ahí vuelvo, Ana. Ricardo, sensaciones. Mira, por un lado, mucha felicidad en el momento en el cual supimos cómo habían sido el resultado de las votaciones. Primero en todo lo que tiene que ver con la emergencia pediátrica e inmediatamente con la ley de financiamiento universitario. También, por otro lado, uno siente hoy, y lo estoy sintiendo en este momento, digo, un gran cansancio. Pero creo que también es porque lo logramos, por lo menos logramos esta primera etapa. Luego creo que la fecha va a ser el jueves 2 de octubre, que se va a tratar en senadores. Todavía tenemos que seguir trabajando.
Se supone que es un poco más accesible Sí, por la sí, representación, por lo menos, pero por lo menos igual no hay que bajar los brazos. Yo creo que la lucha se gana en las calles, como bien señalabas, que creo que además vuelve a estar presente la política. Este gobierno no sabe de política y por eso también resulta tan difícil cualquiera de las acciones. Pero hoy la sociedad se manifestó, el pueblo se manifestó de manera clara. Pero igual creo que tenemos deudas enormes. La deuda con los jubilados, ¿no? Es decir, uno piensa y coloca también en los extremos. Hoy estábamos hablando de la emergencia pediátrica, pero también necesitamos tener una vejez digna. Yo lo dije la otra vez en una nota, es decir, es la dignidad de aquellos que hemos trabajado y de que antes, a mí no me falta mucho para jubilarme. Entonces merecemos la dignidad de lo que hemos hecho. Y también quiero decir que muchos de los jubilados y las jubiladas son trabajadores, han sido trabajadores, docentes, no docentes también de nuestras universidades nacionales y también de los hospitales nacionales. Entonces digo, estamos todos en el mismo compromiso. Y creo que vos lo señalabas muy bien, digo, acá lo que estamos planteando es la ausencia de las políticas públicas. Cuando uno tiene una responsabilidad como gobierno frente a un Estado, es defender las bases de ese Estado. Porque en definitiva también son situaciones que tienen que ver con los derechos conquistados, como decían ahí, ¿no? Y además retomando también las frases de nuestro himno nacional, y también para hablar de lo nacional, porque hay un concepto de nación que nos une, y esas plazas, yo me emociona verlo, porque uno estaba ahí, pero no había visto estas imágenes. Esta idea, tomando los versos, cuando dicen, hablando del valor de los laureles, ¿no?, que supimos conseguir, de los honores que supimos conseguir, pero básicamente de los derechos que hemos conseguido. Y esto tiene que ver con la historia de nuestro país. Cuando uno piensa en el caso de la universidad, es necesario marcar algunos hitos que fueron fundamentales. Por un lado, la reforma del 18, todo lo que significa un movimiento estudiantil, los jóvenes, pensemos los jóvenes. Y quiero señalar, hoy vos hablás de las distintas generaciones, la cantidad de jóvenes que estaban en esa plaza, porque esto también habla de los jóvenes que hacen política pensando en una noción de nación y Estado. Entonces decía, la reforma del 18, la gratuidad del 49 y la idea del ingreso irrestricto con la recuperación de la democracia. Son tres hitos fundamentales que hay que defender, que tiene que ver con la autonomía universitaria, a la que intentan atacar, como intentaron atacar y lograron atacar, interviniendo en la autarquía del Hospital Garrahan. Ya vuelvo, Ricardo y Ana, hacemos una charla menos estructurada, pero sigo presentando a Agostina. Buenas noches otra vez. Tal. Sensaciones después de la jornada de hoy. Bueno, Ricardo lo decía un poco, seguro que agotados, seguro que emocionados. La verdad es que nosotros tenemos que pensar lo que pasó hoy acá. Lo dejaste todo, Agostina. No, todo. Mi voz quedó como si fuera un mundial. Seguro que tenemos que nosotros pensar lo que pasó hoy en el Congreso, al igual que lo que pasó con la ley para las personas con discapacidad y al igual también de lo que pasó con las elecciones de la provincia de Buenos Aires, no solamente como triunfos de esos sectores, sino particularmente como mensajes al gobierno. Lo que está haciendo, lo que hizo la Plaza Llena hoy, lo que hizo el pueblo bonaerense en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, fue decirle al presidente Javier Milei que hasta acá, que no es este el modelo de ajuste y de política que pueden bancar. Y vos recién lo traías y seguramente tenga que ver también con que es un gobierno que vino a pedirnos esfuerzos a la población argentina, pero a 2 años tiene a su hermana en un escándalo de corrupción con el 3% que le está robando a las personas con discapacidad, con audios por todos lados y salen a decirnos que ¿cómo se llama? Que si esos audios existieron, se grabaron de manera ilegal, ¿no? En vez de salir a decir que, bueno, si Karina es inocente, si no es inocente, correrla Claro. o no correrla. Entonces, efectivamente, es un gobierno que la ciudadanía le está dando mensajes y que hay que poder seguir dándoselos de acá en adelante. Norma, buenas noches otra vez. ¿Qué Estaba tal? pensando con Ana, con Ricardo, Agostina primera vez, pero con vos también hemos compartido ya otras charlas. Estaba pensando en qué momento vinieron, qué lejos parecía este momento, por más que falten cosas. Sí. ¿No? Pero acá estamos. Entraste y tenías una sonrisa de oreja a oreja. Y sí, bueno, porque es verdad, ha sido largo, ¿no? El camino de la lucha, nosotros apelamos a todas las herramientas que nos brinda la democracia, en primer lugar el derecho que tenemos a la protesta social, que es el que garantiza el resto de los derechos, y también pidiéndole, ¿no? Interpelando a diputados, a la legislatura porteña, para que nos brinden una herramienta legislativa que pudiera blindar de alguna manera lo que nosotros en ese momento tratábamos de explicar a la sociedad que qué es el Hospital Garrahan y por qué tenía que ser una causa nacional. Y creo que
primero por la fortaleza que tenemos como equipo de salud desde adentro del hospital, de haber podido articular entre nosotros para explicar esto a una población y encontrarnos ahí con un apoyo social inmenso, empezando por las familias que han puesto la causa Garrahan desde La Quiaca a Tierra del Fuego, porque hay vasos comunicantes, y también articulando con el resto de los trabajadores y trabajadoras para llegar a esta plaza y para justamente reivindicar que la unidad en la diversidad que como pueblo somos es lo que puede hacer que podamos ponerle un límite a un gobierno que es sumamente cruel, que intenta establecer cambiar el régimen y establecer una política sumamente autoritaria, cruel, y una política consciente para destruir lo que desde el Estado garantiza derechos, por ejemplo el derecho a la salud de cientos de niños, niñas y adolescentes que necesitan un hospital y que por decisión el gobierno le está pasando una motosierra que hace que 250 profesionales se van del hospital. Que además descubrieron que había generado un superávit del hospital y se lo están timbiando. Después vamos a hablar de eso. Sí, eso fue un Tremendo, escándalo, ¿no? hoy. Es como, sí, en medio de toda esta lucha y esta respuesta del gobierno permanente y las autoridades del hospital de que no hay plata, no hay plata, no hay plata, y resulta que hay plata y está en un fondo y no donde tiene que estar, en un fondo común de inversión, en la timba financiera. Sí. A ver, salud, educación, jubilaciones. Ana, yo insisto, hay cosas todavía para resolver, la lucha por supuesto que continúa, pero ¿te sentís un poco más cerca? Es decir, que salud y educación hayan podido obtener hoy esta victoria política, ¿sentís que acerca a jubilados y jubiladas un poco más a poder recuperar parte de lo que le sacaron? Mira, yo creo que esto, por supuesto, a mí me llena de satisfacción, de alegría. Creo que soy una convencida de que la única posibilidad de ganar algo en este sistema, y con todos los gobiernos, sean del signo que sean, siempre han venido a jorobarnos a los que hoy llaman que no producimos, pero estuvimos años. Hemos construido el país con nuestras manos. Yo he sido auxiliar de escuela, es decir, la portera, ¿sí? La llamada portera, la que limpia el aula, la que limpia el baño, la que les da la leche. Y eso es construcción también de la educación, del niño. ¿Qué te parece? Y entonces, sí, me da la posibilidad de que el año que viene, dado que hasta el año que viene... ya no se puede insistir. No, habría que cambiar todo, pero sí. Bueno, la misma ley no se puede presentar dos veces el mismo año. Podamos hacer que el Parlamento nos apoye. Pero igualmente tenemos mucho más confianza en eso, nosotros. Por eso hace años que venimos yendo todos los miércoles, con lluvia, con frío, con gases, con palos, con balas de goma, es así, pero lo seguimos haciendo y acompañamos. Hemos estado en el Hospital Garrahan, hemos estado al lado de los estudiantes en las marchas, porque yo no soy simplemente una jubilada más, una militante política, soy de izquierda socialista, pero además formo parte de una agrupación de jubilados, porque somos varias agrupaciones que trabajamos juntas, tenemos un programa en común. Yo soy de la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha, en la corriente a luchar, izquierda socialista e independientes. Y así trabajamos en común, porque lo que nos interesa es esto. Nosotros queremos que gane el Garrahan para que las niñeces, no como ha dicho esa diputada, que era senadora,
que ¿por qué tienen que venir los chicos de otro lado a atenderse ahí? Bueno, ¿no entendés lo que es un país? Un país es algo que tiene frontera y que vive gente adentro. Hay que empezar de cero, ¿no? Parece en algunos casos. Súmense, ¿eh? No esperen. Ricardo, te vi con ganas de sumar. Sí, yo pensaba cuando vos señalabas de la población vulnerada, pensaba justamente escuchándola a ella, qué pasa con los jubilados y las jubiladas. Ahí tenemos el ejemplo claro de una población vulnerada. Por otro lado, también pensaba, yo hace un par de días atrás estuve en otro canal con características distintas y con una periodista donde hablaba y me decía, y a mí me generó mucho malestar y se notó, que me hablaba de que las poblaciones vulnerables, y también hay una marca cuando vos decís vulnerables o vulneradas, es decir, ahí claramente hay una expresión de clase también que está señalando desde el lugar en el cual cada uno se coloca. Decía, las poblaciones vulnerables no llegan a la universidad. Y a mí me movía mi propia historia, es decir, a mí cuando ella habla de su portera me trajo a la memoria a Elsa, la portera de la escuela número 68 de Villa Ballester, Gabriela Mistral, y recordaba cuando íbamos con la tacita y nos servía el mate cocido y el pan, y lo que significaba Elsa para todos nosotros, para toda la institución. Pero por otro lado... Que recuerda más que algún docente. Exacto, no porque significaba, entonces yo decir, claro. cuando ella plantea esto, me lo trae esto, y por otro lado, también es ir en contra de nuestra historia. Había un cartel que hablaba de la historia y la memoria, porque, digo, yo vengo de una familia absolutamente de clase trabajadora, humilde, el año pasado lo dije y se viralizó y algunos periodistas o algunas periodistas se sorprendían, de una mujer que limpiaba casas y de un padre mecánico. Y hoy soy decano, hoy lo decía también algo similar el rector de la Universidad de Rosario, ¿no? ¿De dónde venimos? Pero hoy yo tengo, y hay muchísimos estudiantes en la Facultad de Filosofía y Letras, que son de una primera generación, que vienen de condiciones muy difíciles, que vienen del conurbano, que les resulta difícil poder hacer una carrera acotada en una cantidad de años. Por eso también se plantean políticas de cuidado, pero para todo eso se necesita un presupuesto para acompañarlos, para que puedan terminar sus estudios, porque para eso estamos invirtiendo. Y a mí me llena de orgullo cuando entregamos un diploma a alguien que es primera generación. Y lo ves en el rostro de la familia que llora y se emociona y te agradece, y agradece a la universidad pública porque sus hijos son universitarios. Ya basta de mentirnos, basta de que nos mientan, porque nos miente el gobierno, pero también tiene sus aliados en determinados informadores en el campo de la comunicación que refuerzan esas ideas y que mucha de la población las cree, y cuando las cree piensa que esos no son lugares para ellos. Eso es lo más terrible, que creen que no pueden llegar a la universidad. Y sí pueden llegar a la universidad. ¿Se vive, Agostina, eso entre los y las estudiantes? Sí, 100%, y lo que también traía Ricardo en torno al presupuesto, ¿no? Las facultades y las universidades hacen esfuerzos gigantes para acompañar a los pibes y a las pibas para que podamos terminar, para que cumplamos el sueño. Yo soy primera generación universitaria, cumplir el sueño de irnos a nuestras facultades con un título en la mano. Y los centros de estudiantes también somos los que aguantamos todo eso. En este momento, Sturzenegger hace no tanto tiempo planteaba que uno de los objetivos de este gobierno era desmantelar a los grupos de interés. En los grupos de interés ellos plantean que eran los clubes de barrio, que eran las iglesias de los barrios populares, que eran los centros de estudiantes. Y hoy en día, con el presupuesto que tienen las universidades públicas, somos los centros de estudiantes los que nos encargamos de dar los menús más baratos de toda la zona de nuestras facultades, los que damos las becas de apuntes para que se puedan comprar sus apuntes, los que damos becas de transporte, porque en paralelo, en la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tienen aprobado una ley de boleto educativo que no implementan hace ya casi 300 días. Entonces, tienen ollas populares. Tenemos ollas populares en la Facultad de Filosofía y Letras, el Centro de Estudiantes sostiene una olla que acompaña a todo el barrio en ese sentido. Entonces, ¿quiénes somos los que sostenemos cuando el Estado se retira con gobiernos como este? Bueno, somos nosotros, somos las instituciones públicas, son los hospitales públicos, son las familias, somos los centros de estudiantes los que aguantamos. Porque además me imagino que lo que hay por detrás, sobre todo alrededor de lo público, es una mirada muy comunitaria, es un arraigo muy comunitario. Ustedes también reciben familias de todos los puntos del país, y me imagino que hay muchas familias también que llegan al Garrahan y deben sentir, por esto que decía Ricardo, que por ahí no merecen ese nivel de atención que ustedes les dan, no sé, o que están destinados a que frente a determinada patología, determinada enfermedad, bueno, el destino sea muy distinto al que tiene un mango. Sí, creo que en ese sentido, creo que lo que se vio hoy en
en la plaza es que se puede, que sí se puede ponerle un límite, ¿no? al gobierno de Milei y esto que vos decís, ¿Cómo ¿no? pegan el sí se puede, Nosotros eh? sí se Es puede, tremendo. claro, sí que podemos y que sobre todo le estamos dando una batalla cultural, porque Lugones dijo a los empresarios, los niños, no todos los, es mentira, dijo, que todos tengan derecho a todo. Y eso, en la boca de Lugones, quiere decir que no todos tienen derecho a la salud pública, gratuita, de calidad, y entonces esto te habla de la política consciente que quieren llevar adelante y hacernos creer que esto es lo que tiene que pasar. El otro día en un programa periodístico me decían, bueno, pero es normal que se vayan los profesionales, es la vida, decían, ¿no? Y cualquiera, o sea, como que somos todos, nadie es imprescindible, pero el Hospital Garrahan es imprescindible para una familia que es la única oportunidad de tratamiento, la única chance de sobrevida, y esto nos quieren hacer creer que no es. Y creo que lo que hoy pudimos hacer de manera colectiva es, es poder dar esta señal de que sí, podemos ponerle un límite a este gobierno y sobre todo nosotros como equipo de salud, lo que yo me quedo con esto que para nosotros es nos fortaleció mucho en esta pelea, que es como equipo de salud tener la mirada de las mamás, los papás que pasaron por el hospital, o nos encontramos con muchos trabajadores que en este caminar, ¿no? Lugares donde te encontrás con otros trabajadores haciendo articulación, y en donde siempre te dicen, pero yo llevé a mi hijito ahí lo salvaron. O el otro día en la Confederación Argentina del Transporte me encontré con un trabajador que tenía enfermedad celíaca, no crecía, no le encontraban el diagnóstico y hace 20 años fue al hospital, y entonces tiene ese recuerdo que dicen, y mucho tiempo mi hospital fue mi casa. Y creo que eso es muy importante, que los estudiantes sientan que la universidad les pertenece, que se apropien, que está muy bien una toma en una universidad, porque es el momento en donde se expresa ahí que no están bien las cosas, que hay algo en la rutina de la universidad que a través de los estudiantes dicen, acá está pasando algo distinto, y es lo mismo que pasa en el hospital cuando los trabajadores decimos, bueno, hacemos un paro activo, fichamos y esta vez no vamos. Es muy interesante, Norma, esto que decís. Nos quedamos en el hall de combate de los pozos y cambiamos toda la rutina, ¿no? Y me voy una pregunta para adelante que le hago a las tres y a vos, Ricardo. Me voy a poner un poco optimista. Yo creo que se gana. Sí, hay que ser. Creo que ayudó mucho es que éramos optimistas. Bueno, yo creo que ayuda. Creo que se gana. Entonces empiezo a pensar para adelante, ¿no? Esto que cuenta Norma me parece muy interesante porque da la sensación que acá hay una comprensión de que lo que los afecta a los profesionales del Garrahan o a la comunidad del Garrahan, a estudiantes, a docentes, jubilados y jubiladas, hay un común denominador, que llámenle modelo de país, llámenle ciertas políticas, plan económico, etcétera. Y si se da la posibilidad, para mí, les digo la verdad, a esta altura es revolucionario, si se da la posibilidad de que un médico del Garrahan, que no entendía por qué había un corte de calle en determinado lugar, porque los estudiantes salían a reclamar por más, o que los miércoles en el Congreso hay que hacer... Si se comprende eso, me parece que estamos logrando un nivel no sé, de conciencia, de afecto político muy distinto, ¿no? Sí. ¿Coinciden? ¿Sabés que me hiciste acordar? Sí. Porque la vez que estuve en un programa aquí con vos, estaba Ezequiel de ARSAT, y él explicó todo lo que estaba pasando en ese momento en ARSAT, y con el tema de la soberanía, los satélites, ¿no? Y vos nos dijiste, se tendrían que cambiar de uniforme y hacer una protesta en donde cada uno... bueno, a partir de ahí con Ezequiel de ARSAT, en cada lucha estamos juntos y intercambiamos remeras de el Garrahan no se toca, y él con ARSAT, y nos venimos acompañando, y creo que eso es muy importante, articular con otros y con otras que quizás no piensan exactamente igual. Claro. Y que por encima de lo político partidario vos te podés poner de acuerdo que hay cosas que hay que defender desde donde estamos, y articulando con la universidad, los estudiantes, los jubilados y las jubiladas, las familias, y vas haciendo puentes que hacen que
un poder muy fuerte para poder vencer cualquier política que sea opuesta a los intereses de las Por lo y que los contás, Norma, trabajadores. no es un optimismo, está pasando. Está pasando. Por eso, ¿coinciden? Sí, es que Coinciden. los feminismos el 3 de junio nos propusieron este año una consigna que a partir de ahí usamos muchísimo, que fue unir todas las luchas, ¿no? Ajá. Y ese unir todas las luchas para los estudiantes y para las estudiantes tiene que ver con que para nosotros la lucha en defensa de la universidad pública, obvio que tiene que ver con nuestra posibilidad de poder formarnos y salir de ahí con un título en la mano, pero tiene que ver con la noción de país que tenemos, que es un país con desarrollo productivo, que es un país con crecimiento económico, y eso existe cuando tenés universidades públicas capaces de poder formar esos profesionales y de entender a la universidad pública como un recurso estratégico del Estado Nacional. Para poder hacer eso, necesariamente hoy necesitamos unirnos con el conjunto de los actores que están luchando de los ataques de este gobierno, porque somos los actores que después podemos ir a conformar un modelo de país distinto al que vienen a traer ellos. Ricardo. Sí, yo creo que además hay una frase histórica que lo dice, yo también estoy con los resultados de todos Vos estos también días. diste todo. No hay sí. voz, hoy no hay voz. Digo que creo que nos representa bien y que yo no puedo dejar de ver esa plaza, que es el pueblo unido jamás será vencido. Me parece que ahí está dicho todo esto que nos representa. Y por otro lado también pensaba en este lugar, cuando hablaba de las tomas, yo lo había dicho, lo dije hoy a la mañana, lo dije también ayer en algunos medios, que si hoy realmente si había diputados que querían continuar con el veto, mañana nosotros no íbamos a poder abrir las facultades. No. Y había una decisión que iba más allá de los estudiantes. No podíamos abrir las facultades. Tenían que estar cerradas y es muy terrible para un país tener sus universidades cerradas, porque realmente no pueden funcionar. Pero no es solamente que no pueden funcionar porque no alcanza la plata para comprar el detergente, la lavandina o la electricidad, porque quienes hacen a la universidad son sus trabajadores y sus trabajadoras, esos cuerpos que estaban en la plaza, esos cuerpos que se movilizan, esos cuerpos que tienen familia, que son sujetos históricos. Me parece que lo que hoy también recuperamos es la idea de un sujeto histórico, que se está moviendo y que entiende el sentido de la política. Esto que se intentó degradar, hacer desaparecer, y digo intencionalmente la palabra desaparecer. Entonces, hemos recuperado esto. Y también, en ese sentido, y yo recordaba, decías, ¿cuándo vinieron ustedes? La última vez también vine con mucha alegría y con mucha adrenalina, porque vine cuando en los Martín Fierro había ganado la película Puan. Tenés razón. Había venido cuando había ganado, y lo que ocurrió también, sobre todo, en esa sala enorme, donde un 90%, hay que decirlo, hubo un 10% que no, y ya sabemos quiénes son, pero donde todos decían y planteaban Universidad de los Trabajadores y se ponían de pie. Y ahí estábamos defendiendo. Y en realidad... Hoy se cantó en el recinto eso. Y se cantó en el recinto, y yo me acuerdo que temblaba, y bueno, y todo lo que significó eso, pero que también le dio una gran visibilidad a la lucha que estábamos llevando. Y hoy, un año después, también lo que quiero decir es que yo no iba a permitir, y no que ninguno de los decanos que tenemos responsabilidad o el rector, no íbamos a permitir el cierre, más allá que estoy planteando que había que cerrarla, pero no íbamos a permitir un cierre por parte del gobierno, porque el gobierno miente también cuando Milei dice, nosotros no queríamos cerrar las universidades, ¿no ven que están funcionando? Pero no le da presupuesto, no da todo aquello. Entonces sí, nosotros tenemos que tomar como medida de lucha, demostrar qué pasa en un país cuando aquello que es un valor máximo, que es la educación pública, todas las universidades están cerradas. Porque eso es también entender de algo que estamos todos juntos. Y la demostración fue esta denuncia que le hicieron al rector, pero también a todos los decanos de la Universidad de Buenos Aires, porque yo también fui responsable de que salga no al veto cuando intentaban entrar, porque estábamos de paro. Y los funcionarios públicos también estamos representados por los gremios. Yo soy un docente y los gremios me representan. Entonces estábamos de paro y el paro tenía que hacer sentir. Y a este gobierno lo que más le molestó es que no era un paro donde no estábamos en las clases, era un paro que se metía en donde ellos entendían que era su fortaleza, que era meternos en las redes, meternos en el universo justamente de aquellos que ellos entendieron que dominan. Y eso es una decisión política. Ana, cerrás vos. Mira, yo creo que lo más importante es parte de lo que decía la compañera Agostina, que es que nos tenemos que unir los que luchamos, los que queremos luchar. Nosotros sabemos, como adultos mayores, que no tenemos muchos años para poder gozar de nuestra jubilación, porque es el ciclo de la vida.
pero lo que nos quede lo queremos vivir mejor y lo vamos a pelear y no vamos a dejar de pelear y de juntarnos con todos aquellos que están luchando, sea por su salario, por su trabajo, porque les den el bolsón de comida o se abra el comedor que los han cerrado, o que venga un ultraderechista como presidente y aplique medidas dictatoriales, porque dar la espalda al Congreso es darle la espalda a uno de los 3 poderes del Estado, ¿no es cierto? Entonces, no se lo vamos, nosotros los jubilados, al menos no se lo vamos a permitir y lo vamos a pelear. Y si me permitís un segundo, claro, Ana. El día sábado 20, es el Día Nacional del Jubilado. Y nosotros nos vamos a juntar en la Plaza Congreso, que ahora está considerada por la ministra Bullrich como un edificio, es una plaza, un edificio federal, entonces nos mandan las fuerzas federales. Y tenemos que ir al Ministerio de la Nación, ¿no?, de Seguridad de la Nación, a pedir permiso para usarla. Nosotros vamos a hacer un acto musical, un acto con música. ¿Por qué? Porque así como nosotros somos solidarios con los sectores que luchan o que tienen problemas, que vamos a ver obreros que están en la calle, que se quedaron sin trabajo, hemos ido a ver cuando atacó a los artistas, cantantes, artistas y demás. Bueno, y hoy los artistas les hemos pedido, si venían el sábado, a apoyarnos, a solidarizarse con nuestro día, que no va a ser un día de fiesta, es un día de lucha para nosotros. Bueno, y tenemos artistas muy importantes que nos van a venir a acompañar. Sábado 20. Sábado ¿A qué 20, hora? ¿Ya tiene hora? De 15 a 18, Muy el bien. permiso que tenemos dado por la Muy bien. doña Bullrich. Ahí estaremos, Ahí estaremos. Ahí estaremos. Sí, les bien. pedimos, justamente lo quiero decir, para que nos vengan a acompañar, ¿no? Nosotros bien. necesitamos ser acompañados. No tengo dudas que van a estar todos los que hoy estuvieron en la plaza acompañando, Ojalá. representados, por supuesto. Ojalá. ¿no? Sí. Ana, Ricardo, Agostina, Norma, muchas gracias No, por Gracias a vos, poner a el vos. cuerpo siempre, Gracias, por Pablo. estar a disposición también para poder contar esto al resto de nuestra sociedad. Un gran abrazo. Muchas gracias. Gracias. Vamos a arrancar QR con las voces del día, no sin decirles o preguntarnos, ¿no? Es una linda noche para preguntarnos, cuando todo este trauma pase, cuando hagamos que pase, cuando logremos restituir cierto país normal, permítame decirlo de esta manera, ¿qué haremos con nuestras diferencias? ¿Tendremos la madurez humana, política, fraterna, de aún con banderas distintas, pensando cosas distintas, militando en espacios políticos distintos, sosteniendo algunas ideas distintas, lograremos encontrar en lo común que ha sido tan afectado una manera impenetrable por las grietas, por los discursos de odio, para poder construir cosas en común? Bueno, me parece que una jornada como la de hoy, una plaza como la de hoy, todavía está en juego el partido, ¿no? Todavía sigue siendo una noticia en desarrollo, pero me parece que nos podemos empezar a preguntar eso que recién decían Norma, Agostina, Ricardo y Ana. Arrancamos con las voces del día y ya analizamos la jornada con la mesa de QR. En el Congreso nos acompaña la Gendarmería y el vallado de la señora Patricia Bullrich, como pasa todos los miércoles. Hoy es una jornada especial en el medio de un escándalo. Ayer nos enteramos que hay 40.000 millones de pesos que el Hospital Garrahan recaudó gracias al trabajo de todos nosotros que están en un fondo de inversión. La situación es crítica, seremos 80 docentes y son 5.000 alumnos. Qué distinto sería, por ejemplo, si las centrales sindicales hoy hubiesen llamado a un paro. Es una sesión, no quiero ponerlo en términos golpistas, pero sí un poquito de ánimo destituyente. No es ningún golpe institucional, ningún golpe blando. Acá lo que hay es diputados que saben en carne propia qué es lo que pasa cuando tu hijo no tiene un diagnóstico y tiene que venir al Garrahan. Nosotros venimos apoyando. ¿Usted fue a universidad pública? Sí, pero hay buena voluntad del gobierno, lo vimos con el presupuesto. Por un lado alegría,
porque siento que el pueblo nos apoya y por otro lado mucha tristeza que tenemos que vivir en un país en estas condiciones. Queda abierta la sesión especial en número reglamentario. ¿Cuánto usaron del Garrahan los gobernadores que vienen a negociar el voto? Esa moral que le prometimos a nuestros votantes, a los votantes de La Libertad Avanza, cuando dijimos que íbamos a ir contra la casta, no contra los más vulnerables. ¿Qué tiene de contradictorio el liberalismo con la educación? Si justamente para el liberalismo la educación hace libre a las personas. Gran parte de los que se atienden en el Garrahan no tienen problemas de alta complejidad. Son gente que viene del conurbano y se atienden acá, en la ciudad de los gorilas que administramos los gorilas. No se puede defender la educación destruyendo las cuentas públicas. La patria nos está pidiendo, no en susurros, nos está cagando a gritos para que tengamos otra actitud. Una actitud que nos permita tener una Argentina grande como la que soñó el general San Martín. Tiempo. Resulta afirmativos. 174 votos afirmativos, 67 negativos. El pueblo está acá, y los que están legislando allá tienen que legislar para el pueblo. La única manera de frenar a este gobierno es con los estudiantes en la calle, es con los jubilados, con los trabajadores. Tenemos una felicidad terrible, la Argentina se despertó. Milei, la tenés adentro. Muy fuerte, no había visto la voz del día de hoy. No sé qué hubiera opinado, pero bueno, ahí está. Quiero decirles que enseguida charlamos también con Florencia López, que es senadora nacional de Unión por la Patria, representa la provincia de La Rioja, porque mañana hay una jornada también muy importante, porque se trata en el Senado los ATN, el reparto, el modo en que se reparten esos recursos desde el Estado. Así que vamos a, de alguna manera, anticiparnos a lo que va a ser esa discusión. Irina Hauser, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola Guido Bambini, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo estamos? Arrancamos de una manera distinta el programa de hoy, pero por supuesto, queridos amigos y amigas, quiero conocer con qué se han quedado esta jornada. Iri. Vos sabés que siempre voy a las movilizaciones. Hoy no pude ir, pero lo que me pasó es que no me podía despegar del televisor mientras laburaba. Y la verdad es que sentí una emoción permanentemente. O sea, cada relato, cada cosa que escuchaba me arrancaba alguna lágrima. Creo que por esta cuestión también de transversalidad y de unión que se da entre las personas, ¿no? Entre esos cuerpos, como escuchamos recién, entre esos seres humanos. Y recién lo que describió Norma de las remeras, ¿no? O de lo que simboliza el intercambio de la ropa representativa. Claro. Bueno, y además saber que es una idea que por ahí también nació acá. La elaboramos acá, sí. Claro, bueno, qué sé yo, estoy muy, muy conmovida y esperanzada. Pedir a QR tiene sentido también, ¿no? Sí, no solamente bueno, ir a la calle. Que sí, muy bien. Es que sí, me parece eso, cuando es lo que decís, que lo sintetizás muy bien, cuando sentimos que nuestro laburo, digo, más que o sea, que la cuestión exclusivamente de cómo uno participa desde su lugar en la lucha, ¿no? Siempre es algo que a uno le da vuelta, ¿no? Por la cabeza. Sí, cuando uno ve que se plasma de esta manera, sentís que valió la pena. Guido. Sí, a mí también, muy, muy emotivo. Yo pude ir a la marcha, estuvo justo en el momento en el que efectivamente se rechazaba el veto presidencial de ambas cuestiones, del financiamiento educativo y de la emergencia pediátrica, y se me puso la piel de gallina, claramente, ahí en el medio de la multitud. Me parece también es importante destacar lo pacífica que son las movilizaciones, la responsabilidad de la gente. Me parece... Yo pensaba cuando iba caminando ya terminada la concentración y mismo la gente desconcentrando, feliz, contenta, tranquila, ¿en cuántos países de Latinoamérica o de la región o del mundo pasa esto? Tenemos una sociedad civil, un pueblo tan organizado y tan responsable, entendiendo el rol que está cumpliendo en paralelo con los legisladores que estuvieron a la altura de las circunstancias dentro del Congreso.
Y a la altura de la circunstancia histórica, ¿no? Muy, muy tranquila, me venía eso a la cabeza. Y después, como reflexiono como idea de fuerza en términos del momento del gobierno, lo veo en un claro retroceso, ¿no? Pérdida en la provincia de Buenos Aires, pérdida en las redes, lo veo perdido en la calle, una pérdida en la calle, pérdida en el Congreso, una serie de pérdida en el mercado, lo vamos a ver muy fuerte. Hoy lo que sucedió con el Banco Central vendiendo reservas es realmente tremendo. O sea, cambia la dinámica del esquema cambiario. Digamos, vuela por los aires, tiene que volar por los aires el esquema cambiario actual, tiene que cambiar el esquema cambiario actual. Lo vamos a desarrollar más adelante. Pero digo, claramente veo un gobierno en retroceso débil. Bueno, ahora vamos a hablar de eso, porque esa debilidad también la huelen otros sectores de la política, que, insisto, como decíamos en el comienzo, quizás no están tan en desacuerdo con las políticas de ajuste, con la desregulación, con el achicamiento del Estado, pero están percibiendo que la sociedad hizo evidentemente un quiebre. Bueno, enseguida, como dice Guido, hablamos de lo que pasó, la tensión financiera en la jornada de hoy, sobre todo la tensión cambiaria. Hablamos con Irina porque hay avances en la causa Libra, atención, también en el Congreso se dieron algunas cosas importantes, citaciones en la Cámara de Diputados, y hoy declaró... El Poder Judicial, perdón, el Poder Judicial también olfatea. Huele sangre. Vos venís trabajando eso hace mucho tiempo. Sí, bueno, es que que huele que algo cambió. Sí, siempre va olfateando y se va moviendo también en forma pendular de acuerdo a lo que va sucediendo. Esto no quiere decir que sean, que esté lleno de progresistas el Poder Judicial, ¿no? Pero sí que se van acomodando a estos cambios que ocurren, y que ahí también se hace eco. Ahora nos contás a qué te referís puntualmente. Sí. Y en la jornada, ya que menciona Guido lo de lo pacífico de la movilización, en la jornada en la que declaró el Cabo Guerrero... Exactamente, el que le disparó a Pablo Grillo. Sí. ¿No? Que, bueno, esto que traía Guido también, lo que deja sobre la mesa es lo grotesco de los operativos de seguridad de Patricia Bullrich. Sí. Además de lo violento, que ya sabemos. Pero es una... Deja a la vista la desproporción. Quedan en ridículo casi, ¿no? Sí, pero todo eso es plata. Todo eso es dinero invertido en operativos de seguridad. No por lo que ganen los agentes. Sí. Que después cuando van a declarar a tribunales dicen ganamos una miseria. No por eso. Por el armamento que ayer exhibía Patricia Bullrich, ¿no? El armamento antidisturbios. Sí, queda en ridículo, queda completamente desubicado. Bueno, algo de eso vamos a hablar también. Pero mañana le toca al Senado. El Senado que va a recibir estos medios rechazos, o estos rechazos que hoy la Cámara de Diputados le dio a emergencia pediátrica y a financiamiento universitario el próximo 2 de octubre. Pero mañana se va a trabajar el veto a una nueva manera de repartir los ciertos recursos del Estado, que son los famosos ATN. Está Florencia López con nosotros, senadora de Unión por la Patria en representación de la provincia de La Rioja. ¿Cómo te va, Florencia? Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo Gracias está? por estar. No, por favor, gracias a ustedes. Más que como senadora, como dirigente política, te pregunto también, sensaciones o qué estuviste observando hoy de la otra Cámara del Congreso. Bueno, lo de hoy coincido acá con los muchachos, ha sido muy emocionante ver cantar el himno nacional en la Plaza del Congreso, donde había médicos conjuntamente con la gente de la universidad, había estudiantes, había profesores, estaba el pueblo argentino ahí diciéndole a un presidente que pare la mano ya, o sea, es un presidente y es un gobierno que no escucha. Le mandaron a decir con las decisiones del Congreso, con vetos rechazados, le mandaron a decir con el voto en las urnas en la provincia de Buenos Aires, le mandaron a decir con los gobernadores que no se hicieron presentes en Tucumán el 9 de julio y el presidente no comprende, avanza, igual vetó las leyes que nosotros habíamos sancionado, Garrahan, universidades, y hoy llega al punto de decir que no va a cumplir con una ley que está firme como es la ley de discapacidad. Es decir, no la vamos a reglamentar como nosotros queramos. Entonces ¿Qué significa eso, Florencia? ¿Y por qué puede? No, es que no puede. La vez pasada estuvimos rechazando decretos como, por ejemplo, lo que fue en facultades delegadas, el INTI, el INTA, Vialidad Nacional, y mientras nosotros estábamos haciendo nuestro discurso, iban saliendo decretos despidiendo gente en ese mismo momento, cuando había medidas cautelares interpuestas por ATE y por distintos gremios, donde los jueces habían dicho no se tocan los empleados, igual avanzan. Entonces, evidentemente, se creen superiores
a la propia ley, se creen superiores a la Constitución y hay que frenarlos de alguna forma. Lo bien que se está haciendo con la movilización pacífica de la gente en las calles, con el Congreso de la Nación trabajando y haciendo todo lo que esté al alcance. Y obviamente los gobernadores que también... lo que sucedió ahora con ATN. Nosotros mañana vamos a tratar esta ley donde disponemos una distribución prácticamente automática de los ATN. ¿Por qué no lo distribuye? O sea, lo que nosotros pagamos en combustible, el impuesto, todo, conforma una caja que es los ATN y no los distribuyó nunca, se los hizo quedar a todo. Entonces, esta ley establece la distribución de los ATN. Bueno, ¿qué hizo? En la desesperación, por tratar de salvar los vetos, se pusieron a distribuirlo en forma discrecional, le dieron a 4 provincias, le dieron a Santa Fe, le dieron a Chaco, le dieron a Misiones y a Entre Ríos, buscando los votos, o sea, lo peor, dicen que no eran políticos, bueno, aprendieron lo peor de la política, que es usar la plata del Estado para convencer voluntades, en este caso, a través de los gobernadores, convencer a los legisladores y lograr su objetivo. ¿Y crees que pueden tener éxito en eso mañana? Y no, yo creo que no creo, mire, si no... ¿Tenés algún registro del famoso poroteo? Y nosotros aprobamos, imagínate, esta ley con una mayoría abrumadora, prácticamente más de 60 votos de los 72. O sea, amplios 2 tercios. Claro, o sea, es muy difícil, quedás muy cuader, digo yo, ¿no? Si vos votaste. Muy buena definición, quedás muy cuader. Sirve para todo. Quedás muy cuader. Claro, si hace 2 semanas votaste a favor de Garrahan, de discapacitados y de los ATN, y que hoy cambias el voto y bueno, quedás muy cuader. Así que, bueno, esto creo que mañana vamos a tener la mayoría. Pero la intención, claro. Teoría de Carlos Heller, diputado de Unión por la Patria, aquí en QR. Él dice, cuidado porque no era una foto con pocos gobernadores y eso síntoma de debilidad, sino que lo que estaba prometiendo era, devuélvanme la discrecionalidad porque entonces yo voy a poder repartir más discrecionalmente y no, como dice la ley, que es más equitativo o más representativo, en realidad. Pero ya no te cree nadie, ya no te cree nadie. Le mentiste a la gente que iba a cobrar en dólares, le mentiste que no ibas a subir las tarifas, le mentiste a los gobernadores que ibas a respetar medianamente algunas cuestiones. Y no te cree nadie. El 9 de julio del 24 fueron todos los gobernadores a Tucumán y el 9 de julio del 25 no estuvo nadie. Entonces creo que ya, digamos, es un gobierno que día a día va perdiendo el crédito, pero no porque distribuye un ATN, sino porque es un mal gobierno. ¿Cómo nosotros como senadores volvemos a la provincia y le decimos a la Universidad de La Rioja que votamos en contra de los fondos que no les alcanzan ni para pagarle a los docentes? ¿Cómo volvés y le decís a un discapacitado que le sacaste más de 100.000 personas han quedado sin su pensión, bueno, mal notificadas? Pero antes se ratificaron vetos, financiamiento universitario, etcétera, y tuvieron que volver y que no pagaron costo o no se dio eso que... No, bueno, ahora los gobernadores, vos viste, están haciendo la de, me reía recién, la de Michael Jackson, viendo cómo vuelven para atrás, ¿viste? Volver sobre sus pasos, le demos las herramientas al presidente, le demos la posibilidad de gobernar, bueno, tuvo todas las herramientas. Tuvo un DNU que es el 70, que todavía está vigente, tuvo delegación de facultades, tuvo todas las posibilidades, bueno, gobernó desastrosamente, un gobierno horrible. Bueno, hasta acá llegaste, ¿no? O sea, o gobernás como la gente te está pidiendo o no se puede avanzar. Ya seguimos charlando, Florencia, pero quiero darle la bienvenida a Verónica Benaín. Ella es colega del diario Tiempo Argentino. Escribió una nota sobre la jornada de hoy para seguir hablando de lo que mencionaba la senadora Florencia López, que se llama Juego de Traiciones. Verónica, soy Pablo Caruso con todo el equipo de QR y la senadora de Unión por la Patria, Florencia López, te escuchamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Florencia? Buenas noches. Gracias, Verónica, por atendernos. ¿Por qué juego de traiciones? ¿Cómo podrías explicarnos qué pasó? ¿Cómo se movió distinto hoy en las representaciones de gobernadores en diputados para que se dé este resultado? Sí, mira, la realidad es que hasta ayer era toda una incógnita el resultado de ambos vetos en el día de hoy. Ninguno, ni oficialismo ni oposición, estaban convencidos de tener los 2 tercios necesarios para poder, en el caso de la oposición, ratificar la normativa que había aprobado el Congreso de la Nación y que Milei rechaza, y el oficialismo
estaba más complicado en cuanto a garantizar el tercio, que era un poco menos de representantes en este caso. Lo cierto es que lo que pude visualizar haciendo comparación de las votaciones de la primera vez que trataron el proyecto de ley, tanto de Garrahan como de financiamiento universitario, que fue el pasado 6 de agosto en la Cámara de Diputados, en cuanto a las votaciones, hubo varias modificaciones que se vislumbraron en el día de hoy. La primera tuvo que ver, y me parece que fue como una de las más evidentes, es que cuando se vota esta iniciativa en la primera semana de agosto, no existía este bloque que se parte de La Libertad Avanza, que con el nombre Coherencia, que son 3 libertarios, y se suma la diputada Arrieta, que ya se había ido de La Libertad Avanza el año pasado, ¿no? En el caso de este bloque, me pareció importante destacar que, por ejemplo, hay 2 de los diputados que estaban dentro de La Libertad Avanza cuando se votó el 6 de agosto, que votaron en contra y que sí cambiaron su voto en la jornada de hoy en las dos leyes, tanto universitario como Garrahan, a favor, digamos, en voto positivo. En el caso de Marcela Pagano, en esa sesión estuvo ausente, hoy estuvo presente y votó también positivamente. La única que tuvo coherencia, y vamos a usar la palabra de su propio bloque, fue Lourdes Arrieta, que ella había votado positivamente la vez anterior. Sí. Por otro lado, hubo una situación que me pareció muy llamativa también, y tiene que ver con varios legisladores del PRO, que muchos en alguna ocasión habían estado ausentes en la votación del 6 de agosto, y hoy sorpresivamente para nosotros, porque yo después estuve indagando en el bloque del PRO a ver qué me decían, se inclinaron por rechazar los vetos de Javier Milei, y esto, bueno, básicamente se da en medio de una interna que cada vez es más profunda dentro del PRO, con los muy resultados fuerte la escena, perdón que te interrumpa, Verónica, muy fuerte la escena entre Ritondo y los Penato, ¿no? Creo que ahora vamos a poder compartir esa escena, pero reproches cruzados con Fernando Iglesias, que lo tenía al lado. Que se pasen de bloque, claro, que por qué siguen en el mismo bloque, ya que jueguen para otro lado. ¿Eso era lo que estaban discutiendo en ese momento? ¿Eso es lo que se reprochaban? Eso, en realidad se empiezan a reprochar esto porque hay un discurso de Finocchiaro en el que los Penato se siente aludida y Ritondo salta a favor de Finocchiaro. Entonces, los Penato muy enojada con esta situación. Por eso yo consultaba, ayer la veían venir a que hoy iba a haber más de 7 diputados del PRO que responden al macrismo básicamente, algunos había de Bullrich también, que iban a votar en contra de los vetos, y me dijeron, ayer tuvimos una reunión de bloque y la realidad es que sí, no fue sorpresa eso, pero sí fue sorpresa este cruce que han tenido en el recinto, Ritondo, los Penato, en el medio del discurso que daba Finocchiaro, donde Finocchiaro chicaneaba y decía, bueno, si van a votar de esta manera, ya pásense al bloque de la oposición, ¿no? Como invitando a los Penato a que pase a ser o forme parte de Unión por la Patria, ¿no? Ahora en esta chicana. Lo estamos compartiendo mientras te escuchamos, Verónica, la escena, y ahora vamos a compartir un momento en el que Fernando Iglesias da a entender como que quien vota en rechazo de los vetos está debilitando institucionalmente al gobierno, y los Penato responde frente a esto. Estuvo muy, muy tenso. Entonces, por un lado tenés el bloque de coherencia, es decir, Libertad Avanza, que habían votado de una manera y votaron de otra en esta oportunidad, y del PRO tenés una modificación de 7. Tenés Y alrededor de 7, Baldassi, los Penato, Álvaro González, Núñez, hay un par más que estuvieron. Está bien, pero conceptualmente votando. Se entiende que en el PRO también hay que encontrar responsabilidades. ¿Y qué otra cosa te parece importante, Verónica, para señalar? Y también, bueno, lo que quiero terminar con el tema PRO es que porque yo les decía, bueno, esto cómo queda hacia adelante, ¿no? Esta nueva tensión que han tenido en esta votación, me decían, la realidad es que vamos a continuar así, de esta manera tensa hasta el 10 de diciembre, pero que no pensamos romper. Bueno, eso lo dejamos digamos, abierto, ¿no? Esa situación, porque el PRO viene desmembrándose minuto a minuto, y hay mucho enojo y mucho rencor con Cristian Ritondo y la jugada que hizo con la Libertad Avanza, sobre todo ahora en la provincia de Buenos Aires, donde vistiéndose de violeta
bueno, no lograron absolutamente nada de lo que al menos apostaban o esperaban. Que nadie diga en el PRO lo peor ya pasó, por favor, ¿no? Que ni se les ocurra decir eso. No se inunda más. Claro, no se inunda más. Falta que Milei termine con esa frase nada más. Y vas a agregar algo y te interrumpí, Verónica, perdóname. Sí, Pablo, no. Que básicamente otra de las cuestiones que sí se dieron fue algunas... lo que modificó mucho esta votación fue la cantidad de votos negativos a cambio de las abstenciones. La otra tuvo un poquito más de abstenciones. Las abstenciones generalmente favorecen al oficialismo en el tema de poder contar con 1/3 de los presentes a la hora de poder blindar, en este caso, los vetos, y alteran un poco el número que necesita la oposición porque suman cantidad de presentes en esos 2/3. Necesitas más para llegar a los 2/3, claro. Exactamente, eso hubo menos, hubo más votación, fue como más polarizado, ¿no? Solamente hubo 2 abstenciones en una en la otra, y en este caso fue o negativo o positivo. Bien. Y por otro lado, muchos de los gobernadores también, que finalmente ayer parecía que iban a estar comprados o coartados por esta nueva movida que empieza a hacer el gobierno nacional y esta mesa federal que quiere proponer, y estos fondos del Tesoro Nacional que se transfieren hace días atrás a 4 provincias. Bueno, ahí se especulaba con que la plata de alguna forma iba a cambiar votos de legisladores que responden a gobernadores. Esto no terminó sucediendo. Y fue, por ejemplo, en casos donde representantes incluso de la propia alianza que tejió La Libertad Avanza en otras provincias, ¿no? Como por ejemplo Mendoza. Hay un caso muy curioso que es Pamela Verasay, que va segunda en la lista de La Libertad, segunda candidata a diputada en la lista de La Libertad Avanza, representante de Mendoza. Ella vota a favor de ambas leyes, no ratificando. De hecho, recién leía hace un ratito como una repercusión de Ramiro Marra diciendo con quiénes estamos formando alianza, ¿no? También el pase de factura de algunos heridos y algunos que quedaron afuera de La Libertad Avanza en estos armados que se están dando por parte de Karina Milei, de Martín Menem en las provincias, y diciendo al final hacemos alianza con gente que nos vota en contra, ¿no? Como es el caso de Pamela Verasay. Hay 3 legisladores de Rogelio Frigerio, que también es otra alianza que se hace en Entre Ríos, votan en contra exactamente en contra del veto. Nacho Torres jugó también Nacho Torres, el gobernador de Chubut, jugó también de manera opositora, si se quiere, en los representantes de Santa Cruz. Hoy renunció Acevedo, que es un diputado de Santa Cruz, que fue un voto, digamos, positivo para la oposición, y ya tenía todo arreglado que su reemplazo, que juró en el día de hoy, iba a votar en la misma sintonía. Me parece que estas son como algunas de las cuestiones un poco que marcaba en la gran diferencia que se da en este contexto en el que se vuelve a ratificar las 2 iniciativas en la Cámara de Diputados, y que obviamente vuelven a acorralar a Javier Milei porque en el Senado, ya lo decía la senadora de Unión por la Patria, el número de la oposición es mucho más holgado y no tiene escapatoria. De hecho, Pablo, el dato era que si Martín Menem giraba inmediatamente las 2 iniciativas, mañana podría tratarse también sobre tablas, ¿no? Podía tratarse sobre tablas porque realmente para iniciar los debates en estos vetos necesitan los 2/3 para poder habilitar el tratamiento. Verónica, muy claro. Me decían eso, ¿no? Que si giraba inmediatamente, tal vez lo ponían mañana en el temario. Hay que estar atentos a ver cuándo gira. Igual el veto de emergencia en discapacidad, Menem tardó 15 días en girarlo al Senado. Claro. Verónica, muy claro el panorama y muy valioso, además, pensando en lo que viene. Un gran abrazo. Gracias a vos, hasta luego. Que estés muy bien. Bueno, muy interesante, ¿no? Sobre todo lo que pasa en el PRO y cómo sigue. ¿En qué momento estás viendo al gobierno? Recién dijiste algo sobre cierta debilidad, o como que había algunos discursos que no corrían, pero ¿cómo caracterizarías, Florencia, el momento del gobierno? Yo creo que tienen una situación de que están desorientados, saben que les han pegado un par de piñas bastante fuertes y no tienen reacción. Y creo que la única reacción que tienen es profundizar
el mismo camino, que han tenido errores tremendos. No hubo nadie, por ejemplo, que salga a negar las escuchas del Andi, de Españolo, el escándalo de las coimas. No hubo nadie que diga, no, es mentira, esos audios no son reales, son falsos, o Españolo miente. Nadie. Entonces es un escándalo que afectó más que nada al propio voto de ellos, con el armado de las listas, por ejemplo, en las provincias, personas que respondían a la Libertad Avanza no quisieron ser candidatos, formaron listas aparte. O sea, fue un desastre lo que eso ocasionó y no tuvieron la reacción. Después, por ejemplo, esto que afectó jubilados, universidades, discapacitados, la gente le envió un claro mensaje y el gobierno no supo escuchar, al contrario, profundizó con los vetos. Entonces creo que el gobierno está en su peor momento desde que asumió, no escucha, está testarudo en seguir el camino cuando realmente quiere seguir un camino que no tuvo ningún resultado. Porque si vos me decís, bueno, bajó la inflación, en los números que ellos tienen, pero la gente no siente eso. La gente dice, bueno, tengo un 1,5 de inflación, casi 2 de inflación, pero los alimentos subieron un 7-8%, los alquileres subieron más de un 10, un 15%, las tarifas subieron un 10, un 20%. Entonces, la gente siente que está viviendo muy mal. ¿O cree que es una combinación tanto de las denuncias por corrupción como también lo económico? ¿Hay algún debate sobre qué pesa más? Quizás yo creo que en el votante o sea, porque hay un votante que no es que es libertario, ni le encantaba Milei, ni nada de eso. Un votante que le gustó el discurso de Javier Milei, venir con la motosierra, romper todo, los beneficios, la casta, que iban a cobrar en dólares, que iban a sacar los impuestos, todo eso, y acompañó. Bueno, a esa gente está viviendo muy mal, porque no llega a fin de mes, no puede pagar el alquiler, no puede pagar la luz. Bueno, eso le afecta más el bolsillo. Pero hay un grupo más que nada, me parece, de dirigentes o de militantes de la Libertad Avanza que levantaban las banderas de la anticorrupción, de la anticasta, de la transparencia y de la honestidad, y que hoy, digamos, se pegan con una piedra en la boca, porque todo lo que ellos estuvieron defendiendo, diciendo, hoy es una mentira. Claro. Así que bueno, está ahí. Florencia, ¿y cómo pensás que se va a dar la elección de octubre? Falta mucho y no falta tanto al mismo tiempo. Te pregunto esto por ahí quien dice, bueno, es cierto, hubo una derrota muy fuerte del gobierno de la provincia de Buenos Aires, también un triunfo del peronismo y aliados de Fuerza Patria, pero no se puede pensar octubre mirando las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. Se van a dar otras lógicas. ¿Vos qué pensás? Miren, yo qué creo. El problema es el siguiente. Las elecciones no va a ir bien al peronismo y a otras fuerzas que sean fuerzas opositoras al gobierno, sí, ¿no? Por todo esto que hemos dicho. Ahora, obviamente que hace 2 meses no pensábamos esto, se veía como que andaban muy bien y todo lo demás. Ahora, por más que a la Libertad Avanza le vaya mal, como toda la gente cree que le va a ir mal en estas elecciones, igual va a mejorar su cantidad de legisladores, porque hoy no tiene nada. Claro. Entonces, hasta en el peor de sus escenarios, va a mejorar legislativamente. La representación. La representación. ¿Por qué? Porque imagínense que nosotros hoy tenemos en el Senado senadores que han sido elegidos hace 6 años, ¿no? Cuando Alberto Fernández ganó la elección, claro, o sea, fue una gran elección, tenemos un bloque del peronismo con 34 senadores, bueno, eso puede llegar a cambiar, pero no como se pensaba hace 2 meses, ¿no? Igual la lectura va a ser qué cantidad de votos sume, me imagino, va a haber una cuenta nacional, ¿no? Sí, va a perder. Para mí va a perder. Va a perder porque, digamos, hoy ver gente, niños discapacitados, estudiantes, pidiéndole al Congreso que lo defienda y que vote en contra de estas acciones. Entonces, tiene que votar al Congreso. O sea, hoy no va a votar un intendente ni va a votar un gobernador. Hoy va a votar un diputado o un senador, que son las mismas personas a las que le van a pedir que lo frene a Javier Milei. Bueno, entonces nosotros decimos, nosotros hacemos nuestra parte, frenamos desde nuestras bancas, pero la gente tiene que hacer la parte de ellos, que es votar. Por lo menos, yo digo, está bien, yo soy peronista, no lo quieren votar al peronismo, lo respeto, pero no le den más poder a Javier Milei. Voten otra cosa, voten en blanco, no le den más poder a Javier Milei, porque si no, pasa lo que está pasando ahora. Florencia, gracias por haber venido. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, nos vamos a ir a la pausa. Quédense, hay mucho QR todavía, ¿eh? Guido Bambini va a analizar el día financiero, el impacto
sobre el tipo de cambio, la presión sobre el tipo de cambio y el Banco Central vendiendo dólares. Dice Guido Bambini, día D. Bueno, vamos a hablarlo con él. Hoy cuando estaba viendo esas informaciones, lo primero que pensaba es, hoy está Guido, vamos a hablar con él y nos va a contar. Estaba esperando la explicación, digo, a veces le pido por adelantado, le tengo que ser sincero. Y vamos a hablar con Irina Hauser porque hoy declaró el Cabo Guerrero, el que le disparó en la cabeza a Pablo Grillo, 12 de marzo, Irina, ¿no? 12 de En la marzo. movilización del 12 de marzo, una movilización como estas, de hinchas acompañando a jubilados y jubiladas, una represión brutal, una munición de gas lacrimógeno. Lo hablamos con Irina Hauser y avances en la causa Libra. Ya venimos. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? En casa lo cuido yo y afuera lo protege Spadol. Porque la mayor cantidad de infecciones ocurren a través de las manos y solo Spadol con su fórmula superior te provee de 12 horas de protección, asegurándote que tu familia permanezca protegida y vos sin preocupaciones. Spadol, protección que te acompaña. Bien, acá estamos, Turco. Nos juntaron. Acá Chino, qué alegría. Dame un abrazo, dame un abrazo. Qué lindo. Qué lindo Vamos verte. a salir por este programa que es maravilloso. Esto es Cata TV Streaming y aparte nos fusionamos con Bravo TV. Qué fusión, qué alucinante. Cuando el talento se une para llevar el... Gracias por el talento. Sí, no hablaba de nosotros. Vamos de lunes a viernes de 16 a 17. De lunes a viernes, de 16 a 17 en... ¿Cómo se llama? Esto es Cata TV Streaming, Bravo TV y esto es Una Cosa de Locos. Una Cosa de Locos. Qué bueno. Programón. Por Cata lo vas a ver, por Cata lo vas a disfrutar. Che, prendete Una Cosa de Loco. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy un abanderado de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ay, no, miedo. Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodistas. Sí. Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com.
Bueno, muy bien, seguimos en QR, ya estamos con Guido en pantalla para repasar la jornada económica. Mucha atención, Guido. Sí, el dato es que tocó el techo de la banda. Hoy fue un mal día para las bandas, para la banda y para el techo de la banda, fuerte. para el techo de la banda cambiaria. Fuerte, no, bueno, un chascarrillo. Basta, Guido. La producción me parece que no se dio cuenta. No. Bueno, no acusaron recién. Vamos a ver la primera placa. Ahí se enteraron, sí. Vamos a ver la primera placa porque la noticia del día hoy es que el dólar tocó los 1.474,5 pesos, que es el techo de la banda. ¿Ese es el techo? Y el Banco Central de la República Argentina tuvo que vender 53 millones de dólares. Segundo reglón, venta de divisas en millones de dólares, 53. Esto, hoy yo decía, mi primera impresión fue decir 1 minuto de silencio para el esquema cambiario que está muerto. Algunos se lo tomó mal o me decía, bueno, pero es lo que dice el equipo económico, tiene que defender el techo de la banda. Pero además estaba planteado así en el acuerdo con el fondo. En el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sí. Claro, pero ¿por qué digo esto o me surge esta reflexión? Por algo que venimos charlando hace varias semanas acá en QR, que es que básicamente con este nivel de tipo de cambio, en 1.474, que es el techo de la banda, donde lo sostiene el Banco Central, no se compran dólares. ¿Se entiende? O sea, no está vendiendo. Sí, lógicamente, claro. menos va a comprar dólares el Estado argentino. Claro. Por la vía del Tesoro. El Banco Central compraría dólares solo si toca el piso de la banda, que está en 9.50. Nadie le da bola al piso de la banda. Pero digo, el Tesoro a estos niveles de tipo de cambio es imposible que compre dólares. Y Argentina tiene que afrontar pagos de deuda externa por 8.000 millones de dólares de acá hasta enero de 2026. Eso es lo que está viendo el mercado y eso es lo que decíamos y decimos permanentemente, que es el riesgo modelo, el riesgo Milei, el riesgo Karina, ponerle el nombre que quieras, no es riesgo Cuca. Y que se traduce, en la placa siguiente lo vamos a ver, en el precio de los bonos. Porque lo primero que mira, muchos miramos el riesgo país, ¿no? Bueno, el riesgo país es la contracara del precio de los bonos. Explicamos brevemente qué sucede. Bueno, el mercado ve que se dificulta el pago de la deuda externa, estos 8.000 millones de dólares que te menciono, deuda externa en dólares. Y dice, bueno, si no voy a cobrar la deuda, me desprendo, vendo en el mercado secundario estos bonos. Vender los bonos hace caer el precio de esos bonos. Entiendo. Sube la tasa, la TIR, la tasa interna de retorno de los bonos, pero en definitiva cae el precio de los bonos, que es lo que estamos viendo acá. Fíjense cómo caen el precio en el día de todos los bonos denominados en dólares de Argentina. Y algunos que tienen caída anual. Caída anual muy importante, del orden del 25%. Es una pérdida de valor muy importante. Que la contracara de esto, así se construye el riesgo país. Se construye a partir del precio de los bonos argentinos. Sí. Bueno, hoy llegó el riesgo país a la zona de 1.260 puntos. ¿Por qué es relevante esto? Bueno, es por lo que venimos diciendo, es imposible que se financie en el mercado de deuda. Que pide un préstamo para pagar deuda. Que renueve los vencimientos de capital que tiene con el sector privado. Sí. Vencen 4.500 millones en enero solamente con acreedores privados, no con organismos internacionales. Que y la idea del gobierno en una primera instancia era, bueno, vamos a refinanciar, como hace el Tesoro, que refinancia la deuda en pesos. Bueno, del mismo modo, sentarse con los acreedores internacionales y decir, bueno, vamos a refinanciar el capital. Los intereses te lo pago, y el capital, que es el principal, es el valor más importante, bueno, lo discutimos y lo refinanciamos. Eso con este riesgo país es imposible. Hoy la tasa de referencia, hoy bajó la Reserva Federal de Estados Unidos, la tasa de interés, y no puede aprovechar la baja de la tasa de interés de Estados Unidos, Argentina, para tener un nivel de financiamiento más interesante para un país emergente, porque tenemos de base 12 puntos por encima de esa tasa. Entonces, para endeudarse. A ver, te sigo desde que arrancaste, vos dijiste, saluden al esquema cambiario que se va, porque con este nivel de dólar es imposible que compre para hacerle frente a esos compromisos, con lo cual lo que vos interpretás, o no solamente vos, me imagino que muchos interpretan, es que va a haber una modificación del esquema cambiario para poder comprar dólares. Esa es la clave. Necesariamente tiene que haber un cambio en el régimen cambiario para comprar dólares. Yo creo que el gobierno no lo va a hacer. Lamentablemente, digo, no soy del club de la devaluación, pero esto es estirar desequilibrios hasta octubre y a partir de octubre, probablemente después de la elección, tener que hacer una devaluación muy por las malas, que lo va a terminar haciendo el mercado. No es que lo va a hacer el gobierno, va a ser una devaluación que haga el mercado.
pero el gobierno va probablemente... Ni te pregunto quién pierde en esa escena, no, porque ya me lo perdemos imagino. todos, sí. Pero bueno, digo, esto viene desde hace varias semanas, desde la previa de la elección de la provincia de Buenos Aires, que el Tesoro viene vendiendo dólares. Sigamos, veamos qué decía el presidente, no sé si fue de ahora o de cuándo fue, vamos a leerlo primero y pensemos después, vemos después cuándo fue. Julio del 23. Bueno, sí, pero es interesante leerlo para después... Me voy. Para después... Sigue, Guido. Para después ver cuándo es. Vamos a leerlo. Nada, vení, Caruso, vení. Aviso al FMI. Si el Fondo Monetario Internacional continúa con esta conducta de regalarle plata al gobierno para que la rifen, intentando controlar el precio del dólar, los argentinos tendremos que revisar nuestros compromisos con el fondo. Parece, no sé, Kicillof. Digo, sí, claro. No podemos seguir sosteniendo este modelo a costa de las generaciones futuras. ¡Viva la libertad, carajo! Chau. Bueno, y ahí Agustín Romo, diputado de la provincia de Buenos Aires, le respondía. Felipe Núñez, también del equipo económico, le decía bien, Javier, antes de ser funcionario. Era diputado nacional, ¿no? Uno era, claro, Milei era diputado nacional, pero bueno, el chiste es que es del 28 de julio de 2023, sí. ¿No? Hoy, el Banco Central está rifando los dólares para contener el tipo de cambio. O sea, está haciendo exactamente lo que criticaba Milei. Lo que denunciaba Milei, sí. No es nada nuevo, ¿no? También Milei en varias entrevistas planteaba que que se la patinaba, cito textualmente, el ministro de Economía de aquel momento, Toto Caputo. Sí. Claro, el Banco Central anteriormente, o sea, durante el gobierno de Macri, Milei era panelista. Iba a la televisión y planteaba con su amigo Giacomini que se la patinaba toda tratando de contener el tipo de cambio. Es lo que está haciendo en este momento el gobierno y es lo que probablemente va a ser hasta las elecciones de octubre. Tenemos uno más, que es también un dato que salió hoy, me parece importante traerlo para contrastar, o para sumar, no para contrastar, sino para sumar a los datos que salieron hoy. Esto es un adelanto del Producto Bruto Interno. Salieron datos del segundo trimestre de este año. Y es importante porque da una caída, me interesa ese 0,1 que compara contra el trimestre anterior, una caída del Producto Bruto Interno intermensual desestacionalizada. Esto es segundo trimestre, es decir, marzo, abril, mayo y junio. ¿Esto quiere decir que la economía no crece? No, está en caída, no solo que no crece. Está en caída. Esto es peor que los datos que teníamos del estimador mensual de la actividad económica que sale mensualmente, corrigió y da que en el segundo trimestre da caída. Y con los datos de julio, de industria, de construcción del INDEC, de agosto, que tenemos de varias consultoras privadas y de indicadores tempranos de actividad económica, me animo a decir que también va a caer en el segundo trimestre. ¿Y por qué es importante? Porque estamos en recesión. 2 trimestres seguidos de caída de la actividad económica implican recesión. Tenía algunos tweets, pero me parece demasiado para mostrar. Podemos ver lo de Caputo y después tengo otro del Gordo Dan que festeja esto. Sí. Pero veamos lo de Caputo también vinculándolo con lo anterior que les planteaba. Buena pregunta. Acá se preguntaban en el mercado qué iba a pasar. Perdón que vuelvo al tema anterior, pero digo, se preguntaban qué va a pasar con los vencimientos de deuda en dólares, que nos estamos preguntando ahora. Y Caputo le respondía, buena pregunta. En el equipo económico siempre trabajamos pensando en los escenarios no deseados. Esto es un tuit de hoy, ¿eh? Esta no es la excepción, no nos agarra de sorpresa. Pará, acá ya está reconociendo que es un escenario no deseado. Totalmente. O sea, todo marcha de acuerdo al plan, olvídate. Ya fue. Como siempre, solo anunciar, esto es muy importante, ¿no? De nuevo, el wording, como decíamos, con el Fondo Monetario. También hay que hacerlo con... ¿Qué es el wording? Lo decíamos con el Fondo Monetario Internacional, es ver en los comunicados en general de los organismos internacionales, cada palabra que usan es importante. Me encanta. Bueno, quiero dedicarme a eso en mi próxima vida. Acá Caputo dice, como siempre, solo anunciaremos algo cuando sepamos que está concretado. Ay, Dios. Pero además está decirte que vamos a honrar todas las deudas como lo hemos venido haciendo desde que asumimos, aún con muchos menos recursos que ahora. Saludos. ¿Por qué es importante esto de que anunciaremos algo cuando sepamos que está concretado? Porque, digo, ¿qué va a anunciar? ¿Que ahora empieza a comprar dólares del Tesoro? ¿Que va a cambiar el esquema cambiario? No. Es la martingala de Caputo, nuevamente. Acá me da una pista más de que la estrategia que se están dando en la mesa de dinero del Banco Central y en el Ministerio de Economía es un nuevo endeudamiento. Es un nuevo endeudamiento en dólares que muestre cierta capacidad de repago de esta deuda que vence hasta el mes de enero del año que viene, pero es lo mismo. Si no cambia el esquema, ganará tiempo, pero... Ganará tiempo, es estirar la agonía. Pero además, sumo algo, Guido, perdón si mezclo temas, pero vos nos venís explicando con Hernán también que la recesión en algún punto es una consecuencia buscada para tratar de planchar también los precios, etcétera.
Con lo cual, si el plan sigue, esto va a empeorar. O sea, la calidad de vida de la gente va a empeorar, no va a mejorar, más allá de lo financiero o que encuentre aire en lo financiero. Esto va a empeorar. Además, se setean las expectativas muy mal para adelante. Si el Banco Central vende dólares todos los días y todo el mundo ve una devaluación a la vuelta de la esquina, Sí. los importadores te adelantan. O sea, las podría ganar aire para importaciones. un nuevo ciclo de bicicleta financiera, eventualmente el mejor de los casos. Sí, que también permitime dudar de eso. Bueno. Permitime dudar porque está muy negativo el mercado. Yo creo que lo tomaría como una señal negativa. Ujú. Volver a tomar deuda Entiendo. sin acomodar el nivel de tipo de cambio y que sea genuina la acumulación de dólares. Pero te decía, se genera un esquema en donde los importadores te adelantan todas las importaciones que pueden, los exportadores te paran todas las exportaciones que pueden, y además también aparece esta cuestión de que cada vez que el Banco Central tiene que vender dólares, chupa pesos de la economía. Ujú. O sea, también seca la plaza en términos de pesos de la economía. Y también, digo, algunos analistas decían y siguen insistiendo, bueno, pero ¿con qué pesos? ¿Con qué pesos si la base monetaria está fija? Bueno, chicos, si cae la demanda de dinero, si la gente no quiere transaccionar, como estamos viendo que cae la actividad económica Sí. según este dato del INDEC, aparecen los pesos. Porque a menor demanda de dinero, menos transacciones. ¿Qué hago si hay menos transacciones? Bueno, voy a un refugio de valor, que en este caso es el dólar. Así que presión sobre el dólar va a haber siempre. Gracias, Guido. Por Nos queda favor. claro, noche muy difícil para las bandas hoy. Nos vamos a ir a la pausa y al regresar, Irina Hauser y la declaración del Cabo Guerrero, el hombre que le arruinó la vida a Pablo Grillo. Ya venimos. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Soy Agustín Neglia, los invito a todos a ver por Amazon Prime lo mejor de La Rioja en nuestra nueva serie de viajes Super Guide por Amazon Prime. Una excursión increíble en La Rioja, ojalá que puedan venir algún día porque es una experiencia inigualable. Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Además, hay más cámaras conectadas a los centros de monitoreo para que la ciudad sea cada vez más segura. Buenos Aires Ciudad. Che, prendete una cosa de loco. Bien, acá estamos, Turco. Nos Qué juntaron. alegría, Acá estamos. Chino, qué Una alegría estar Dame un abrazo, dame un juntos, abrazo. Qué lindo Vamos a verte. salir por este programa que es maravilloso. Esto es Cata TV Streaming y aparte nos fusionamos con Bravo TV. Qué fusión, qué alucinante. Cuando el talento se une para llevar entretenimiento. Gracias por el talento. Sí, no hablaba de nosotros, hablaba de Cata, pero- Vamos de lunes a viernes de 16 a 17. De lunes a viernes, de 16 a 17 en... ¿Cómo se llama? Esto es Cata TV Streaming, Bravo TV y esto es Una Cosa de Locos. Una cosa de locos. Qué bueno. Programón. Por Cata lo vas a ver, por Cata lo vas a disfrutar. Che, prendete una cosa de loco.
Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy una bandera de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodistas. ¿Sí? Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. ¿Alguna vio los usos de Juanita? ¿Alguna vio los anteojos de Juanita? ¿Alguna vio el compás de Juanita? Hey, ¿aburrida de la rutina? Telecentro te trae todo el entretenimiento que querés en un solo lugar. Con el Deco 4K con tecnología Android TV tenés HBO Max, Universal Plus, Disney Plus y mucho más en tu tele de siempre. Tené todo el entretenimiento y la mejor internet a este precio increíble. Telecentro, conectando con vos. Muy bien, seguimos en QR, más información. Déjenme contarles antes que el próximo viernes a las 5 de la tarde en la legislatura porteña se va a presentar el proyecto de ley para la creación de un programa de acompañamiento de niños, niñas y adolescentes en duelo en contexto educativo. Es un proyecto que busca garantizar la formación docente, espacios de contención, también de acompañamiento en las escuelas para que ninguna niña, niño o adolescente atraviese un duelo en soledad. El duelo es un tema de todos, es uno de los lemas. Insisto, el viernes, 5 de la tarde, este viernes 19 de septiembre, 5 de la tarde, es el Salón San Martín de la legislatura porteña en Perú 160, en la ciudad de Buenos Aires. Nos vamos a ocupar además con alguna charla aquí en el programa prontamente. Bueno, Irina, declaración del gendarme, el cabo Guerrero. Bueno, Guerrero es el gendarme que le disparó a Pablo Grillo. Como ustedes saben, Pablo Grillo sigue en rehabilitación. Contábamos en estos días que está con una recuperación bastante lenta. Este gendarme está imputado de movida por tentativa de homicidio. Hoy cuando fue a declarar, dijo que prestó servicios en el destacamento móvil 6 por 7 años. Creo que tenemos la declaración para ir viéndola. En el 2017 dice que hizo un curso de operaciones urbanas y que el 12 de marzo de 2025 le ordenaron equiparse y custodiar el Congreso de la Nación y que tuvo que ubicarse de frente a los manifestantes. En un momento comenzaron a arrojarnos muchísimas piedras, de las cuales 5 recibí en mi torso y otros 12 compañeros quedaron heridos. Cuando los manifestantes se acercaron a nosotros, hicimos uso de la granada de mano de gas lacrimógeno. Ese día, con el humo y el agua hidrante, se complicaba la visión, además que tenía puesta mi máscara antigas. El lanzagas no tiene aparatos de puntería y su cañón no tiene estrías. Es una animaliza, por lo cual no puedo hacer un segundo disparo hacia un mismo lugar porque el cartucho sale expulsado de manera irregular y todos los disparos que yo realicé fueron a lugares seguros. Yo jamás tuve la intención de lastimar a ninguna persona y el lanzagas lo usé a medida que me instruyeron y de acuerdo al manual de uso del lanzagas. Soy inocente. Bueno, ya con lo que conocemos y las imágenes que hemos mostrado en QR sobre los disparos que hizo Héctor Guerrero durante la movilización y en particular el disparo a Pablo Grillo, que fue reconstruido por el mapa de la policía,
¿Ustedes vieron gente tirando piedras en ese momento? No, claro, cuando dice se estaban acercando a nosotros, etcétera, etcétera, nada de eso estaba pasando. ¿De qué está hablando el Cabo Guerrero? No sabemos. Y si está hablando de algo ajeno a ese momento, tampoco es de los momentos previos que nosotros vimos en muchas imágenes que compartimos aquí, donde incluso recordarán que uno de sus compañeros le indica en un momento hacia dónde tirar, y Guerrero se pone en la posición de rodilla en tierra y dispara en forma horizontal. Disparar en forma horizontal es de manera antirreglamentaria. Y también contradice lo que dijo en la declaración. Contradice lo que dice, exactamente, lo que afirma en la declaración, que es una declaración indagatoria, donde, quiero aclarar, la indagatoria es un acto de defensa y no tenés obligación de decir la verdad. Podés ir a defenderte como mejor te parece, claro, o como te aconsejan tus abogados. Entiendo. Estábamos compartiendo la foto, es la primera foto que se conoce de Guerrero, ¿no? Ese es el momento del Ese es uno de los disparos. Sí, ahí lo tenemos a Guerrero. Y recién estábamos recordando, estábamos viendo una de las imágenes de uno de los disparos que hace Guerrero cuando un compañero le indica hacia dónde tirar. No es el momento del disparo a Pablo Grillo y le termina dando una palmadita en la espalda. Pero es importante porque muestra el modo en que estaba tirando Guerrero, ¿no? Exactamente. Él dice que respeta los manuales y eso no es real. Hay más de una vez en la que dispara de manera horizontal. A Pablo Grillo le disparó en la cabeza. No tenemos ninguna duda acerca de eso. Claro. La reconstrucción que se hizo recientemente, que la hizo la Policía de la Ciudad, un peritaje balístico, lo que confirmó es que el disparo no fue de ninguna manera ni hacia arriba, en 45 grados, ni hacia abajo, entre 30 y 40, que es lo que los manuales disponen que sería correcto. Ese peritaje que se hizo en una zona muy abierta hace poco, ¿no? Que se hizo en un predio, sí. Recreando la escena, ¿no? Sí. Bueno, ese resultado fue muy importante, es parte de lo que se le imputa, pero bueno, Guerrero se defendió con este argumento. Igual reconoce que tiró, no sé si notaron. Sí. Él reconoce que disparó. Y si lastimó a alguien, no fue su intención. También se cumplen 6 meses, perdón, ¿cuándo se cumplen 6 meses? Se cumplieron 6 meses el viernes pasado. El viernes, sí. 6 meses desde ese 12 de marzo. Ayer, bueno, también contábamos que declaró el prefecto que le disparó a Jonathan Navarro, el hincha de Chacarita que perdió la visión. Que dijo algo más o menos parecido, ¿no? Muy similar, tienen al mismo abogado, Martín Sarúi, que es un abogado que, bueno, que asesora a la fuerza y que evidentemente los ha asesorado en el mismo sentido. Quiero decirte algo, porque estamos hablando de las movilizaciones de los jubilados y las jubiladas. ¿Te acuerdas de Beatriz Blanco? Sí, claro. Beatriz Blanco, la jubilada a la que le pegaron un bastonazo, que cayó al piso, que estuvo acá con nosotros, y que además la vimos con una secuela en un ojo, muy importante. Bueno, sobre Beatriz Blanco todavía no está identificado el policía que la tira al piso y que le tira el gas lacrimógeno. Todavía no hay nada sobre eso en la causa. Mira vos. Cosa bastante llamativa. Bien. Sí. Bueno, Iri, no quiero dejar de preguntarte, vamos a seguir trabajando esto. Caso Libra, ¿qué avances? Bueno, caso Libra pasó algo muy particular. Servini está de licencia, la jueza Servini, que es la que tiene la causa del caso Libra. ¿Quién la está subrogando? El juez Ariel dijo, ¿recuerdan? El fallido candidato a la Corte Suprema. Bueno, Ariel dijo, tomó hoy una decisión que es mandar toda la causa Libra que tiene la jueza Servini, toda, mandársela a otro juez, a Marcelo Martínez de Giorgi. ¿Qué tiene Marcelo Martínez de Giorgi? Tiene una denuncia cuyo foco, ¿sabés quién es? ¿Quién? Karina Milei. Es una denuncia vinculada al caso Libra, donde el diputado Maximiliano Ferraro y la diputada Mónica Frade, ambos de la coalición cívica, denunciaron que Karina Milei era señalada por muchas personas públicamente, y en otros casos por ahí a través de trascendidos de chats, como los del empresario Hayden Davis, señalada como, primero, la persona que maneja la agenda del presidente, segundo, la persona que, cuando vos le pedías una entrevista con Javier Milei, te decía todo bien, pero tenés que pagar. Bueno, esto lo contaron
Esto está en chats de Hayden Davis, que además decía yo le pago a ella y lo manejo lo manejo al presidente. Una locura, decía, ¿no? Sí, una locura, estaba fascinado y se lo contaba a otros Están empresarios. todos locos en Argentina. Le doy una guita a la hermana del presidente y lo manejo al presidente. Y ya está. Sí. ¿No? Y después algunos empresarios del mundo cripto, como Charles Hoskinson, por ejemplo, que habían estado en el Tech Forum, que también contaron, se pide una entrevista con el presidente y te piden plata. Pregunta, ¿unifica la causa o va a Él dijo que tienen que tramitar las dos juntas unificadas en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi. Bueno. Lo interesante de esto es que está diciendo, acá no hay solamente un grupo de empresarios amigos del presidente, no lo dice así, yo te digo la lectura que hay que hacer. Sí. Mauricio Novelli, al que los vimos en la caja de seguridad moviendo la plata, su socio Terrones Godoy, no son solamente ellos los que armaron la moneda, la criptomoneda, que Milei la puso en un tuit. Claro. No, miremos al entorno. Claro, está vinculado con esta otra denuncia que dice miremos que... al entorno. No, además lo que dice el juez dijo es, acá ya hubo medidas del fiscal Tayano. El fiscal Tayano, nosotros contamos que en uno de sus tantos dictámenes hablaba de posibles pagos indirectos para funcionarios cuando aparecieron los movimientos en las cuentas justamente de Novelli y de Terrones Godoy. Bueno, está vinculando lo que ya hay en la causa, pero diciendo, bueno, que se vaya todo a Marcelo Martínez de Giorgi, porque no es todo Terrones Godoy y Novelli. Marcelo Martínez de Giorgi, ahora vamos a ver qué hace, puede ser que lo mande a la Cámara para que la Cámara defina y que no haya más discusión sobre el tema, pero todo un gesto del juez Ariel Lijo. ¿Una devolución de gentileza? ¿No? Fuerte. Está ausente la jueza y tomás esa decisión, es un poco fuerte. Y veníamos hablando lo expuesta que quedaba Servini además comparado con el tema... Claro, con la velocidad, ¿no?, de las medidas. Sí. Ella y el fiscal Tayano, ¿no? Gracias, Iri. Vamos a seguir con esto, por supuesto, como siempre. Déjenme contarles que las burbujas están llegando a Recoleta. Llegó Bulls, el primer champán bar de la Argentina. En el corazón de Recoleta presenta una carta de coctelería de autor inspirada en champán francés, opciones por copa y tapas gourmet. Para disfrutar de una experiencia única y exclusiva, las burbujas están llegando a Recoleta. Nos estamos despidiendo, pero antes, a modo de scroll, pero cosas que dejaron la sesión de hoy. El diputado Leiva tiene una particularidad, que cada vez que hay que votar, él no deja en claro el sentido de su voto. ¿No? El voto electrónico, digamos. Entonces, está obligado a que el presidente de la Cámara, en este caso Martín Mel, diga, diputado Leiva, el sentido de su voto ya no sabemos de memoria. Y Leiva no dice afirmativo o negativo, argumenta, da un fundamento y lo fastidia, lo tiene alquiladísimo a Martín Menem. Pero hoy hizo otra cosa, además del fundamento. ¿Qué es esto? Mirá, él es calvo, no tiene pelo Leiva, pero sorprendentemente... Apareció con pelo. Hoy apareció con pelo. Con peluca. Ahí empieza a fundamentar y Martín Menem le dice el sentido de su voto. Ya esto es un momento que todos conocemos, digamos, ¿no? En el recinto mucho más. Bueno, casi del folclore de las sesiones cuando el diputado Leiva le toca aclarar el voto. Iri, nos reencontramos mañana. Lo mismo Guido Bambini. Muy buenas noches, gracias por haber estado. A ustedes también allí. Gracias por estar tan activos en nuestro canal de YouTube, quienes ven el programa a través de YouTube. Y además hacen un esfuerzo, sabemos que hay algunos problemas técnicos, se van a corregir muy pronto, pero gracias por estar ahí y participar tan activamente. Nos reencontramos mañana, haremos QR en Bravo TV desde las 10 de la noche. Pasen bien.